estamos hablando de una época imprescindible en la historia reciente de España. Estamos hablando del franquismo y hoy tenemos a uno de sus firmes defensores, es el portavoz de la Fundación Nacional Francisco Franco, Jaime Alonso. Muy buenos días. Buenos días. Una de las piezas fundamentales fue Francisco Franco. ¿Cómo me lo definiría usted? Es muy difícil, hay que incardinarlo en su época. Le llama al gobierno para apaciguar el golpe de Estado o terminar con el golpe de Estado que se produce en el año 34, como no puede ser de otra manera, defiende la legalidad vigente, la legalidad republicana en contra de los golpistas. Cuando se produce el proceso revolucionario, las elecciones fraudulentas de febrero del 36, el posterior asesinato de Calvo Sotelo, y él, que nunca estuvo en ninguna conspiración, pues indudablemente tenía que fijar su posición si estaba en el proceso revolucionario que desembocaba en el estalinismo o si estaba en sus convicciones, sus principios y sus valores, que eran consustanciales al occidente cristiano, y todo lo que viene con posterioridad ya es un alzamiento nacional en toda regla, donde media España, según una acertada frase de Gil Robles, no se designaba a morir, y por lo tanto media España, antes de que la mataran, pues dijo vamos a luchar aunque muramos también. Y ese fue todo el proceso de los 3 años de guerra civil. Luego ya viene el francoestadista. El francoestadista, pues desde el origen demuestra su talento, demuestra sus cualidades de liderazgo y de mandato, y prepara a España primero para la paz, segundo para la reconciliación, tercero para la restauración. Estamos hablando claramente, y hoy se puede analizar con total precisión, que lo que él va preparando en su reinado, vamos a llamarlo así, durante 40 años, es la transición de la república a la monarquía. Se estaba adelantando, imagínate, 40 años a lo que ocurrió después. De ese periodo que usted me habla, los historiadores cifran en miles de muertos. La oposición salió de España, bueno, se vio obligada, y luego aparte el lanzamiento nacional, como dice, el gobierno de Frente Popular había sido elegido supuestamente en las urnas. Él se levantó contra el gobierno que había sido elegido. Es que ese es el fallo mayor. Lo mismo que en Cataluña se inventan el nacionalismo, pues exactamente igual ocurre en España con innumerables historiadores. Es de los pocos países donde la historia no la escriben los vencedores, sino los vencidos. Y es un caso paradigmático y en fin, y sospechoso, entre comillas, por cuanto a Franco no le interesa tanto, y a toda la gente de aquella época, contar su verdad, porque la verdad era subyacente, la había vivido todos los españoles, habían vivido cómo se vivía antes del 36, el guerracivilismo palmario de la propia izquierda. Decir hoy que aquello era un gobierno legítimo es desconocer la verdad. ¿Y la llegada de Franco sí fue legítima? Evidente, cuando usted llega a un proceso revolucionario, o ganan los revolucionarios tipo Lenin en Rusia, o tipo Hitler en Alemania, o Mussolini en Italia, o gana la legalidad vigente. La legalidad vigente entra en ese proceso de descomposición y de proceso revolucionario, que lo hacen desde el poder, y lo hace el Frente Popular, que son separatistas, socialistas, comunistas, etc. Y por lo tanto ahí no había posibilidad de otra cosa que dilucidar en la vía que ellos te habían llevado, porque si usted ve los muertos que hubo del año 31, además por contiendas políticas, por su ideología, los asesinatos que hubo del 14 de abril del 31 hasta el 18 de julio del 36, se dará cuenta usted de que pasaban de 5.000. Con lo que me acaba de decir, durante la época de la República se asesinó a 5.000 personas, me dice usted. Yo, en una entrevista en el diario El Mundo, llegó a decir que el régimen de Franco solo fusiló a 23.000 personas. ¿Considera que tendrían que haber sido más? Y dije muchos. Estamos documentándonos, estamos analizando. Yo no digo, en una guerra civil existen contendientes que matan. Existen 3 años en los cuales se mata a mansalva por ser sacerdote, por ser de derechas, por ser de otra ideología, por tener dinero, por ser considerado de derechas simplemente, por 1000 razones. Y en Madrid son 13.000 los que se asesinan. Entonces, después de ganar la guerra, los que no asesinaban tuvieron que pasar
por unos tribunales militares y entonces se depuró responsabilidades. De 30.000 personas que fueron condenados por esos tribunales militares, solo se ejecuta a 13.000. No, yo dije 23, no. Pero 13.000 son más. Me equivoqué, no, 13.000 son menos que 23. Entonces, no, digo más que 5.000 que se mataron durante la República, según me acaba de decir usted. No, pero durante la República no tiene nada que ver con después de la Guerra Civil. Yo lo que hablo en la República es en esa República que era democrática y que era pacífica. No tuvo nada de pacífica, se perseguía al rival, al adversario. Existía una ley de prensa, que no sé si usted lo sabe, me imagino que sí, donde prohibían todo, digamos, periódico, publicación, etcétera, discrepante. Estaban prohibidos prácticamente casi todos los partidos políticos, las órdenes religiosas, se habían expulsado a los jesuitas, se habían intervenido las iglesias, cuando no quemadas. O sea, si usted eso lo considera democrático, ni entonces, ni ahora, ni nunca se puede considerar así. Pero Franco también se tomó su revancha. Ahí tenemos, por ejemplo, casos como las 13 Rosas. Eran 13 jóvenes que habían estado militando en el Partido Comunista, habían hecho... Conozco la literatura, conozco el problema de las 13 Rosas y conozco además su traslado al cine. Forma parte de la propaganda comunista, que siempre presenta el lado humano, el lado emocional, el lado tal, sin circunscribirlo a la época, a las circunstancias de tiempo y lugar. Pero no había guerra en esa época. Hombre, después de la guerra, el maquis, creo que cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, usted sabrá que hubo una invasión comunista a través del maquis y que se reactivó toda la lucha armada en España, latente y todavía subyacente, creyendo que el pueblo español se iba una vez que perdía, en teoría, los que eran aparentemente aliados de Franco, en la única isla, habiendo vencido Stalin, pues era Franco y el franquismo, y ellos creyeron que, como en Grecia, con un proceso revolucionario y una lucha armada, podrían cambiar las ternas. En Grecia tuvieron que intervenir los americanos para que pudieran no triunfar los comunistas, y en España no hizo falta, porque lo resolvió Franco, porque el pueblo español estaba con Franco, el ejército, por supuesto, que era franquista, era el ejército de la victoria, y no hubo necesidad alguna. En 2 o 3 años se acabó con el maquis. Pasada la guerra se fusiló mucha gente igualmente, y estamos hablando de muchos años después de la contienda. Toda esa gente que ahora intenta buscar... Muchos años después no, Dígame cuántos años después. La pena de muerte se estuvo aplicando hasta el 75. Y en Francia hasta el 60. Pero había mucha gente que estaba por delitos políticos. Por políticos, consulte usted a los políticos, verá como eran todos comunistas, o el 99%, no hubo oposición a Franco. Eso es una de las cosas que más molesta a la izquierda. Pero no hubo oposición a Franco porque estaba fuera de España, perdóneme. ¿Por qué? Porque estaba fuera de España. Pero claro, ¿y qué quiere que le diga? Si estaban, ¿usted sabe cómo se exiliaron? Porque los dirigentes se exiliaron llevándose todas las reservas de riqueza que había en España, todas las cajas fuertes, toda la tal. Lea usted el libro de Jiménez Los Santos, el último, de hace 2 semanas, El comunismo, verá, y si no le dejo yo aquí un libro de Elvita, para que vea cómo se llevó y el tesoro que se llevó, digamos, el Partido Socialista a México. Es con lo que vivieron en el exilio, sí, pero muy bien, mientras que el pueblo... Pero no tenían derechos civiles en España en esa época, porque no podían presentarse a elecciones, no existía el derecho de partidos políticos, pero eso es otra cosa respecto a los derechos civiles. Y entonces todo eso es lo que hay que preparar y condicionar. ¿Para qué? Para que una vez que acabe ese interregno, esa parte comisoria del mandato que le otorga a Franco las armas y luego el pueblo español, pues pueda trasladarse a otro sistema, que es lo que hace Suárez y el rey. Traer una democracia imperfecta, sin duda, una democracia que tiene errores brutales en la propia Constitución, bien, usted opinará de una manera y yo de otra, pero bueno, es un sistema en el cual nadie puede decir lo que están diciendo en Cataluña, ¿no? Que no existe democracia y que son presos políticos los que vulneran la ley de manera flagrante. Hablando usted de los partidos políticos, durante la dictadura, bueno, el gobierno de Franco, como usted lo considere... Sí, me da igual. Primero los partidos políticos. Los partidos políticos no existían, no había medios de comunicación contrarios al régimen. Durante 40 años no se puede decir que ganase unas elecciones limpias. Franco estaba por la fuerza del ejército.
Pregunte, no, por la fuerza del ejército, no, por la fuerza de la sociedad civil. No tuvo unas elecciones contra la oposición, no se puede decir que estuviese elegido directamente por el pueblo. Cuando usted viene de siglo y medio de elecciones, porque desde 1808 en España había habido 6 constituciones. Habían llegado monárquicos y republicanos, 2 repúblicas concretamente. Y la situación de España no había hecho más que empeorar. Gobernara quien gobernara, nosotros estábamos en caída libre. Los derechos básicos y fundamentales estaban proscritos. La libertad de verdad, la de poder comer, la de poder tener trabajo, la de tener acceso a una seguridad social, a un subsidio de vejez, a unas vacaciones pagadas, todo eso en España no existió. Y no existía hasta que no llega Franco. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que indudablemente en aquella época, yo hablando con mi padre, y si usted habla con el suyo, con su abuelo, dice, democracia, después de lo que había padecido España, vamos a traer otra vez a los mismos partidos políticos que arruinaron a nuestra nación, que vendieron el oro del Banco de España, la 4ª reserva del mundo, que se llevaron toda la riqueza y mataron a mansalva. Volvemos otra vez a traer esos mismos partidos con esas mismas siglas y con eso tal. Dice, vamos, volvemos otra vez a la guerra civil en 4 años. ¿Qué le diría usted a las personas que tienen a su familiar tirado en una cuneta y no saben dónde está, no le pueden localizar, no pueden ir a un cementerio a rendirle? Pues que lo lamento profundamente, que si supieran dónde está, tienen perfecto derecho a desenterrarlo y a que haya una sepultura y tengan una sepultura digna, pero no una parte. Es que en los 2 bandos ocurrió lo mismo. Hay infinidad de personas también en el bando nacional y durante la época de Franco no se preocuparon de eso. ¿Por qué? Porque eso no llevaba absolutamente a nada. ¿Qué opina usted del fascismo? Movimiento italiano que allí cuajó muy rápido y que pues era, digamos, como el antídoto o la vacuna frente al comunismo y frente al... Dese cuenta que Mussolini era socialista y era además el director de un diario, Il Popolo, y de ahí se metió a la política, creó el Fastio y el Fastio di Combattimento, y bueno, pues fue un movimiento muy popular, un movimiento nacional de regeneración ideológica con una estética muy determinada y que poco menos le diría que está circunscrita a Italia. En España no cuajó, y el que diga que Falange Española era fascista no conoce a la Falange y a José Antonio. Podía haber algún núcleo más o menos proclive a Mussolini, pero indudablemente su condición de católica y la historia que tiene España muy superior a Italia y al resto de los países, pues nos hacía para no caer en esas. ¿Y qué opina usted de la Alemania nazi? Pues evidentemente Hitler llega al poder, procedimiento democrático, para que vea usted que la democracia también puede pervertirse y que se puede utilizar la democracia para destruirla. Y eso es algo que hay que tener muchísimo cuidado y que los jóvenes y menos jóvenes, sobre todo los jóvenes, tienen que tener especial celo en no verse involucrados en ese virus que es nefando, el nacionalismo que hoy se está viviendo en Cataluña y que se vive en el País Vasco desde hace años, etcétera, supremacista, de confrontación permanente y de buenos y malos, pues conduce generalmente eso, a que la gente crea las mayores burradas y las mayores barbaridades. Goebbels en una ocasión, en una reunión del Comité Nacional del Partido, dijo: el problema de los accidentes de automóvil lo tienen los judíos y los ciclistas. Y todo el mundo dijo: ¿y los ciclistas por qué? Dice: pues es que esa es lo que quiero que sepa y vea el pueblo alemán, que pregunte los ciclistas por qué, porque den por hecho que los judíos tenían culpa. Esa es la dialéctica que nos están queriendo introducir en España. Nos vamos un poco a la actualidad ahora. ¿Cómo cree usted que hubiera resuelto Franco el tema catalán? No se habría producido, porque Franco no habría permitido que la enseñanza se hiciera odiando a España, que se prohibiera el uso del idioma común de los españoles y no habría permitido que la soberanía que radica en el pueblo español
pues la subsumiera una parte determinada de españoles que se consideran encima contrarios a España, etc. Cambiando de tema, ¿qué diría Franco de una España en la que los gays tienen derecho a casarse, las parejas se divorcian o las mujeres abortan? Pues que es una degeneración propia de la especie y que terminará algún día con una invasión de los bárbaros, como terminó en Constantinopla hace muchísimos años, siglos. Sencillamente, me está usted hablando... Una invasión de los bárbaros. Sí, porque claro, los bárbaros al final terminan acabando cuando la corrupción... ¿Cómo acaba el Imperio Romano? Pues el Imperio Romano acaba por la corrupción de las costumbres y con la corrupción económica y con la ampliación. Pues es un imperio que no es tan grande, que no puede llegar a todos los sitios. Entonces se produce el fenómeno de, al no regenerarse internamente, pues hay alguien que no tiene esas costumbres y que, digamos, vive de una manera más coherente, más consustancial a la biología, al derecho natural, al derecho de gentes y a los principios inmanentes de la naturaleza humana. Yo no negaré, ni negaría a Franco que dos hombres se quisieran, pero lo que negaría siempre es que eso se considere matrimonio. ¿Pero por qué o dos mujeres. ¿Por qué cree que es malo? No, claro que es malo en sí mismo, no lo creo yo, lo cree la biología. Pero ahora mismo las parejas heterosexuales siguen casándose con normalidad y que los se casen, homosexuales pero el fin, la demografía es un valor en sí mismo, estadístico, es real. Considera usted que es real. ¿Qué ocurre dentro de 100 años? Porque usted ni yo lo vamos a vivir, o 50 años. Pues que sencillamente los matrimonios monoparentales, aquel que se casa con una mujer y tiene hijos, y tiene más de 6, 7, 8 hijos, y es de otra raza, de otra religión y de otra cultura, terminará siendo el que mande en su país. Si a usted le parece bien, pues entonces no digo nada, ya lo padecerán sus hijos y tendrán que poner velitos sus hijas y tendrán que ver cómo se proscribe todos los derechos y libertades sus descendientes. Ni usted ni yo lo vamos a ver, pero lo van a padecer y va a pasar, y está pasando ya. Ya el aviso en Europa está, que es uno de los problemas mayores que tenemos ahora mismo, la inmigración descontrolada. ¿Cree usted islamismo. que haría falta en España un gobierno como el de Marine Le Pen o Donald Trump? Pues mire, Donald Trump en España solucionaría infinidad de problemas que tiene España. Jean-Marie Le Pen en Francia, pues creo que tienen que coaligarse todos los partidos políticos para que no pueda llegar al Elíseo. Tarde o temprano llegará, o Francia se regenera, o terminarán los franceses votando mayoritariamente a Jean-Marie Le Pen. No tengo duda. ¿Qué opina usted de que ahora mismo se manda a prisión a gente que hace chistes de Carrero Blanco? Porque usted, por ejemplo, le podrían acusar de apología del franquismo. A mí me pueden acusar lo que quieran, pero comprenderá que usted que hacer apología de Franco con lo que hizo Franco en España, pues es sencillamente una tontería. Es decir, oiga, entonces usted ¿qué quiere? ¿Quitar el INI, quitar los pantanos, quitar la electrificación, quitar toda la industrialización del país, las carreteras, los planes de desarrollo, el que en Badajoz haya regadío gracias a Franco? ¿Qué hacemos? Porque el pueblo se apellide Caudillo, lo borramos, que es lo que pretenden estos locos cariocos. Pues indudablemente no. Si eso es apología, pues claro que es apología. ¿Y qué más da? Pero no es apología, es reconocer la evidencia, es reconocer la verdad. Porque yo no estoy diciendo que hoy exista un partido que se presente como tal y sea franquista y pretenda una dictadura. Franco no era dictador, no quiso la dictadura, no le gustó lo más mínimo lo que tuvo que hacer, pero no le quedó más remedio que hacerlo. Fue una responsabilidad suprema ante una situación suprema en la que vive una nación que se llamaba España y se sigue llamando España. El PSOE ha reabierto el debate para reconvertir el Valle de los Caídos en un centro para reconciliación entre un bando y otro. ¿Usted cómo lo valora? Pues ¿cómo lo voy a valorar? O sea, ellos reconvierten para destruirlo. Como la ley de memoria histórica se creó para ampliar derechos, y el único derecho que les interesa es poner a los chequistas como perseguidos por el franquismo y hacerles monolitos y calles y plazas y borrar la mejor historia de España. O
O sea, es sencillamente un blanqueo de la historia y una imposición de un único relato que ni el pueblo español lo va a aceptar y que nosotros estamos dispuestos a enfrentarnos pues con las medidas coercitivas que señalen, digamos, los arbitrarios y potestatistas y totalitarios de izquierda si llegan al poder. La izquierda ha gobernado en España casi 2 décadas y ustedes siguen aquí. Evidente, pues eso ¿Cree significa... usted que les han tratado bien? No, nos han tratado como es un Estado de Derecho, como nosotros en su día les tratamos a ellos. Sencillamente la izquierda en España, que no era comunista y no se enfrentó al régimen de Franco, vivió, de hecho todos los conspiradores de hoy del franquismo, analice usted cómo vivieron en la época de Franco, todo el que no sea muy joven. Y le cito para que vea usted a cualquiera de los historiadores que tengan más de 60 o 70 años, lo que fue con Franco. Verá usted que fue funcionario, que estuvo becado para que estudiara y que pudo desarrollar su actividad.